Pues comenzamos ya con las ponencias de esta aula de investigación de gastronomía sostenible y tenemos el placer de contar con la presencia de Cristina Chinea Montes de Oca. Ella es investigadora del Departamento de Psicología Cognitiva, Social y Organizacional de la Universidad de La Laguna. Y en este primer bloque de personas nos viene a hablar de cómo influye la psicología a la forma de alimentarse con su ponencia ¿Qué significa comer? Bueno, en primer lugar agradecer a Sonia por invitarme al Congreso y por darme la oportunidad de dar a conocer a la gente los resultados de nuestras investigaciones que muchas veces se quedan en el plano académico, ¿no? En artículos científicos y no se dan a conocer al resto de las personas, ¿no? Entonces, bueno, el título de esta ponencia es ¿Qué significa comer? Voy a intentar responder a esta pregunta a lo largo de la ponencia, que puede parecer un poco extraña, ¿no? Eso del significado de la comida, de los significados atribuidos a la alimentación, ¿no? Pero lo cierto es que los significados que le atribuimos a la comida determinan nuestras elecciones alimentarias. En este sentido, comprender mejor estos significados atribuidos a la comida nos permiten generar estrategias para desarrollar prácticas de alimentación más sostenibles. Cuando empezamos a investigar con el grupo de investigación el significado de la comida, ¿no? Y los aspectos que influían en consumir de forma más sostenible, nos hicimos una serie de preguntas de investigación, ¿no? ¿Qué significados le damos a la comida? ¿Es un solo significado o las personas tenemos más significados atribuidos a la alimentación? ¿Existen diferentes tipos de significados, si es que hay más de uno? Las personas que siguen diferentes tipos de alimentación le dan también un significado distinto a su comida, a su alimentación. Otra pregunta de investigación es: ¿el significado de la comida se relaciona con otros ámbitos de nuestra vida? Por otro lado, la más importante creo para este congreso es si los significados personales atribuidos a la comida se relacionan con las conductas alimentarias más sostenibles, ¿no? Entonces, a través de distintos estudios, de distintas investigaciones, hemos intentado resolver estas preguntas de investigación que nos planteábamos en un principio, ¿no? Antes de empezar a describir los estudios, me gustaría mencionar al equipo de investigación del que formo parte y que está formado por investigadores, investigadoras y docentes que han contribuido a una mayor comprensión del significado de la comida, como son Isabel Duarte, Domingo Gil, Amanda Negrín, Gabriel Moiño, Manuel Hernández, Ernesto Suárez, Gladys Rolo y Bernardo Hernández, ¿no? Entonces, agradecerles a todos ellos que no están aquí hoy, pero que han contribuido enormemente a la comprensión de estos significados, ¿no? Especialmente a mi querido amigo y director de tesis Ernesto Suárez y a mi codirector de tesis Bernardo Hernández, ya que todas estas investigaciones que les voy a comentar a continuación forman parte de una tesis doctoral. ¿Qué significa comer? La primera pregunta que nos planteábamos, ¿no? Yo creo que está claro que comer es mucho más que simplemente alimentarse, ¿no? Que simplemente nutrirnos o alimentarnos porque nos permite estar vivos, ¿no? Pero yo creo que a la mayoría de nosotros no es simplemente eso, ¿no? A cada bocado que damos a la comida, en cada bocado se da una doble condición, ¿no? Como seres humanos. La primera es la biológica, es decir, comemos para estar vivos, para nutrirnos, pero también se da una condición cultural, una condición donde influyen nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestros pensamientos y significados hacia la comida. Desde esta perspectiva, el significado de la comida puede definirse como el grado en que la persona
le da a la comida un valor significativo y que se incrusta en la vida del mundo de esa persona, ¿no? Habrán escuchado la frase de eres lo que comes o somos lo que comemos, ¿no? Y esto en gran parte es cierto, ¿no? Porque comer es más que un proceso biológico, ¿vale? Influyen diferentes tipos de significados que vamos a ver a continuación que inciden en cómo comemos, en cómo compramos, en cómo elegimos los alimentos que queremos consumir. ¿Por qué es importante estudiar el significado de la comida? Pues en primer lugar es importante porque todos sabemos que el sistema de producción de alimentos es precisamente el más insostenible de todos, más incluso que el sector transporte, ¿no? Ya el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente indicaba que el 60% de la pérdida de biodiversidad del planeta se produce a consecuencia del sistema de producción de alimentos, al igual que el 24% de gases de efecto invernadero. Entonces, comprender los significados que le atribuimos a la comida tiene un papel importante en el desarrollo de estrategias que guíen estos comportamientos alimentarios hacia prácticas más sostenibles. La siguiente pregunta de investigación: ¿existen diferentes tipos de significados atribuidos a la comida? Bueno, pues para ello utilizamos una escala, un instrumento que se llama el significado de la comida en la vida. Este cuestionario está en versión inglesa y lo que hicimos fue adaptarlo y validarlo en población canaria. Para ello contamos con una muestra de 321 personas comprendidas entre 18 y 74 años pues este instrumento, que estaba en versión inglesa, lo adaptamos y lo tradujimos y lo validamos al español. Esta escala cuenta con 22 ítems y 5 factores o dimensiones de significado: el moral, el espiritual, el social, el estético y la dimensión de salud. Voy a pasar a definir pues cada uno de ellos, ¿no? ¿A qué nos referimos con el significado moral atribuido a la comida? Bueno, pues se refiere a la conexión entre la comida y nuestros valores personales y nuestros principios éticos. Es decir, la persona que le da un significado moral a la comida se preocupa, por ejemplo, al comer, de dónde provienen esos alimentos que está consumiendo, o se preocupa por el impacto que tienen sus elecciones alimentarias sobre el mundo, ¿no? Después estaría la dimensión espiritual. Piensen, por ejemplo, en determinadas religiones con un valor espiritual muy fuerte. Por ejemplo, la vaca sagrada en la India, no consumen pues determinados alimentos por sus creencias espirituales, y no tiene por qué ser solo en religión, ¿no? Hay pues personas que consumen pensando en sus creencias espirituales, ¿no? Pues no comen determinados alimentos porque pueden ser pues contaminantes espiritualmente. Pues este tipo de consumo se basa en ese sistema de creencias espiritual. Después estaría la dimensión social del significado de la comida, que vincula a la comida con las relaciones sociales y familiares, ¿no? Y esto en España y en Canarias es muy frecuente, ¿no? El aprovechar y bueno, pues nos tomamos algo, comemos algo y nos ponemos al día de paso, ¿no? Entonces la comida adquiere este papel social para fortalecer vínculos familiares y sociales y para generar otros vínculos, ¿no? Entonces pues las personas que le dan un significado más social a la comida pues la entienden también como una forma de cuidar a los demás, ¿no? Yo te preparo un plato de comida para cuidarte, o estamos alrededor de un plato de comida pues para fortalecer nuestros vínculos. Después estaría la dimensión estética del significado de la comida. Esta dimensión vincula la comida con la creatividad y la expresión artística en la comida, ¿no? Pues son aquellas personas que dicen, pues un buen plato de comida es como una obra de arte, ¿no? Como leer una buena novela o ir al cine, ¿no? Entonces son personas que valoran la estética de los platos, la creatividad, ¿no?
y esta es una forma de expresión pues artística. Y después la última dimensión, que es la dimensión de salud, que vincula la comida con la importancia que le damos a nutrir nuestro cuerpo, a saber que los alimentos que comemos nos van a hacer sentir bien, nos van a sentar bien en el organismo. Entonces es una forma de consumo pensada en que nos sentiremos bien a medida que comemos esos alimentos que sabemos que son saludables para nosotros y que nos reconforta saber que nos van a hacer bien. Esta es la estructura factorial del instrumento. Se puede comprobar cómo de la versión inglesa de estos 5 dimensiones de significados se mantienen, ¿no?, cuando la validamos en población canaria, ¿no? La única diferencia con respecto a la versión original es que tuvimos que eliminar 4 ítems que no eran representativos para la población canaria, pero los 5 factores o las 5 dimensiones del significado de la comida se mantienen, ¿no?, con unos buenos índices de bondad de ajuste. La siguiente pregunta de investigación a la que pues pretendo dar respuesta, ¿no? Las personas que siguen diferentes tipos de alimentación o diferentes patrones de alimentación le atribuyen un significado a la comida distinto. Pues para ello comparamos a personas, por un lado, que llevaban una alimentación vegana o vegetariana, personas que eran intolerantes, ya sea al gluten o a la lactosa, y personas en restricción calórica, es decir, que se encontraban a dieta en el momento en el que respondieron a ese cuestionario. Encontramos diferencias significativas de los veganos y vegetarianos con respecto a las personas que no consumen gluten o lactosa o que se encontraban a dieta, en las dimensiones moral, espiritual y social. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que las personas que tienen una alimentación vegana o vegetariana se preocupan más por la conexión entre comida y principios éticos, se preocupan más por el impacto que tienen sus elecciones alimentarias sobre el mundo en comparación con las personas que no consumen gluten o lactosa o que se encuentran a dieta. También se encuentran más conectadas con el mundo espiritual y le dan una mayor importancia al vínculo entre la comida y las relaciones familiares y sociales. Una posible explicación de esto, al comparar estos grupos, ¿no?, veganos, vegetarianos, con intolerancias y restricción calórica, pues podía ser la voluntariedad del patrón de alimentación, ¿no? Mientras que las personas con una alimentación vegana o vegetariana eligen su alimentación por distintas motivaciones, ya sea por razones éticas o medioambientales, las personas que restringen su dieta porque no pueden consumir gluten o lactosa o por razones de salud que tengan que estar a dieta, pues no lo hacen de manera voluntaria como si las personas con una alimentación vegana o vegetariana. Esa es la posible explicación que le dimos, pero posteriormente comparamos a personas con una alimentación vegana, personas con una alimentación vegetariana, y personas con una alimentación omnívora. Por omnívora entendíamos que generalmente comían de todo, ¿vale? Pues estas diferencias en la moralidad y en la espiritualidad y además en la dimensión de salud se mantuvieron también, es decir, que las personas veganas y vegetarianas se preocupan más por el impacto que tienen sus elecciones alimentarias sobre el mundo que las omnívoras, ¿no? También le dan una conexión más espiritual y se preocupan más por la salud en torno a la alimentación que las personas omnívoras. Sin embargo, aquí no encontramos diferencias entre veganos y vegetarianos, pero sí de veganos y vegetarianos con respecto a las personas con una alimentación omnívora. Bueno, el significado de la comida se relaciona con otros ámbitos de nuestra vida. Pues sí, como decía antes, los significados atribuidos a la comida están incrustados en la vida de una persona, ¿no? Es el valor que le damos a la comida de forma significativa. En este sentido, los significados atribuidos a la comida se relacionan con nuestra identidad alimentaria. ¿Qué entendemos por identidad alimentaria? Pues la forma en la que nos autodefinimos a partir de la comida.
En este sentido, por ejemplo, el factor moral del significado de la comida se relaciona muy fuertemente con la centralidad, entendida como la forma en la que la comida forma parte de nuestro autoconcepto, ¿vale? De la forma en la que nos definimos. Yo soy de determinada manera porque como de esta manera, ¿no? Después también se relaciona muy fuertemente el significado moral con la motivación prosocial y la motivación moral, es decir, comer para beneficiar a otras personas y para beneficiar al medio ambiente u a otros animales. También el significado de salud se relaciona fuertemente con la motivación personal de la identidad alimentaria, ¿no? Y como es lógico pensar, comemos para estar bien con nosotros mismos, con nuestra salud, y por lo tanto es una motivación personal y no para beneficiar a otros, como en el caso de la dimensión moral del significado de la comida. También hemos comprobado con otra muestra de 399 personas, también en población canaria, la relación entre los significados atribuidos a la comida y la valoración que hacemos del consumo sostenible. Esta valoración es entendida, por ejemplo, en las decisiones que tomamos, en nuestros hábitos de compra, ¿no? En cómo tenemos en cuenta el medio ambiente a la hora de utilizar, comprar y consumir determinados alimentos. Pues existe una relación significativa entre nuestros significados atribuidos a la comida y la valoración del consumo sostenible. Pero esta relación está mediada por el significado vital, es decir, por el significado que le damos a nuestra propia vida, por otorgarle un propósito a nuestra vida y sentir que nuestra vida vale la pena. Entonces esta relación se encuentra mediada y por lo tanto tiene que ver con el bienestar por los significados que le damos a nuestra propia vida. Y ahora, la parte más importante, ¿no? para este congreso es nuestros significados personales atribuidos a la comida se relacionan con la realización de conductas que son consideradas como sostenibles. Pues tenemos evidencia de que sí, especialmente tres dimensiones de significado. La dimensión moral, que se relaciona con las compras de segunda mano, con realizar compras de segunda mano de todo tipo, ya sea ropa o otros productos, y también se relaciona muy fuertemente con la compra de productos ecológicos. La dimensión espiritual, en menor medida que la moral, también se relaciona fuertemente con la compra de productos ecológicos, y la dimensión de salud se relaciona fuertemente con la compra de productos ecológicos y con llevar un estilo de vida más frugal, ¿no? Basado en no derrochar y en ser ingeniosos con los productos que ya tenemos, esta cultura de aprovechamiento, ¿no? Específicamente, también tiene relación estos 5 significados con conductas alimentarias más específicas, ¿no? Como puede ser comer carne en las comidas principales, pues tiene relación con el significado moral, el significado espiritual y el significado de salud, pero esta relación es negativa, es decir, que a menor significado moral, cuanto menos nos preocupemos por el impacto que generan nuestras elecciones alimentarias sobre el mundo, cuanto menos conexión espiritual le demos a la comida y cuanto menos nos preocupemos por nuestra propia salud en relación a las comidas, consumiremos más carne en las comidas principales. Mientras que, por otro lado, comprar productos ecológicos certificados o comprar alimentos de comercio justo o comprar alimentos de kilómetro cero se relaciona especialmente con la dimensión moral del significado de la comida, ¿no? Y en menor medida con la dimensión espiritual, la dimensión social, estética y de salud. Pero parece que en todas las conductas, o casi todas, la dimensión moral es la que explicaría más que consumamos determinados productos o de una determinada manera más sostenible, ¿no? Ya sea con productos de cercanía, ecológicos, cocinar ahorrando energía,
me abstengo de comer alimentos con excesivo embalaje o compro productos de alimentación a granel, ¿no? Entonces, este significado moral, es decir, la conexión entre nuestros valores personales y nuestros principios éticos en torno a la alimentación, se relacionarían más fuertemente con estas conductas que podemos considerar como sostenibles. Como conclusiones, me gustaría destacar que los significados que le atribuimos a la comida, y especialmente el significado moral, seguido también del espiritual, incluso también la dimensión de salud, que como vemos también tiene relación con compra de productos ecológicos, por ejemplo, de cercanía, o comer de forma más saludable, pues pueden ser utilizados para generar estas estrategias en la sociedad que permitan desarrollar prácticas de consumo alimentario más sostenibles, ¿no? Más saludables y también más éticas con respecto al medio ambiente o también con respecto a los animales no humanos, ¿no? ¿Cómo se podría hacer esto, ¿no? Pues estas estrategias tendrían que ir dirigidas a reducir las emisiones que se emiten en el planeta, ¿no? A través de determinadas conductas que ya hemos visto que tienen relación con estos significados, como puede ser la reducción del consumo de carne, la compra de productos ecológicos, de cercanía, de comercio justo, una alimentación a granel. Entonces, estos significados, especialmente, como digo, el significado moral, se podría utilizar para fomentar estas conductas. Y bueno, esto es todo.